Contradicciones al leer la Biblia. Al leer el Evangelio de Lucas y de Mateo sobre la infancia de Jesús, me encontré con una historia asombrosa. Por eso, si usted ha oído hablar de Jesús, tiene que ver este video. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, el capítulo 2, y vamos a notar de qué se trata esta información. Capítulo 2 de Lucas, versículo 21. Y noten lo que dice allí. Ahora bien, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarlo, o sea, para circuncidar a Jesús, también se le puso por nombre Jesús. El nombre fue puesto por el ángel antes que fuera concebido en la matriz. También, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo a Dios, así como está escrito en la ley de Dios. Todo varón que abre matriz tiene que ser llamado santo a Dios, y para ofrecer sacrificio de lo que se dice en la ley de Dios, un par de tórtolas o 2 pichones. Y mira, había en Jerusalén un hombre cuyo nombre era Simeón, y este hombre era justo y reverente, que esperaba la consolación de Israel, y había espíritu sobre él. Además, se le había revelado divinamente por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que hubiera visto a Jesús de Dios. Bajo el poder del Espíritu, él entró entonces en el templo, y al traer adentro los padres al niñito Jesús, para hacer por él según la práctica usual de la ley, él mismo, o sea Simeón, lo recibió en los brazos y bendijo a Dios y dijo: Ahora, Señor soberano, estás dejando que tu esclavo vaya libre en paz según tu declaración, porque mis ojos han visto tu medio de salvar, que has alistado a la vista de todos los pueblos, una luz para remover de las naciones el velo y una gloria de tu pueblo Israel. Y su padre y su madre continuaron admirándose de las cosas que se hablaban acerca de él. Entonces aquí vemos que José y María llevaron a Jesús para circuncidarlo según la ley de Moisés. Esta ley de Moisés decía que todo hijo varón tenía que ser circuncidado a los 8 días de nacido, y esto fue lo que hizo José y María. Por eso fueron allí al templo para circuncidarlo. Y esta ley se encuentra en Génesis capítulo 17 versículo 12, si usted quiere leerla en su propia Biblia. Entonces note lo que sigue diciendo el capítulo 2 de Lucas versículo 36. Ahora bien, había una profetisa, Ana, hija de Funel, de la tribu de Aser. Muestra que esta mujer era viuda y que había vivido con su esposo en su virginidad, y que estaba en el templo allí haciendo ruegos y ayunos, y que también se le permitió conocer a este bebé. Y note lo que dice el 38. Y en aquella misma hora se acercó y empezó a dar gracias a Dios y a hablar acerca del niñito y todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Entonces esta mujer, Ana, esta mujer también tuvo el privilegio de ver a Jesús cuando sus padres lo llevaron allí al templo. Y dice el 39, después de que José y María cumplieron esta ley, note lo que dice el versículo 39. Entonces, cuando hubieron llevado a cabo todas las cosas según la ley de Dios, se volvieron a Galilea, a su propia ciudad de Nazaret. Entonces se muestra que Jesús había nacido en Galilea y vivía allí con sus padres, allí en Galilea, en la ciudad de Nazaret. Vinieron a Jerusalén entonces para cumplir la ley, según se explicaba en Génesis 17:12. Ellos cumplieron esta ley de circuncidar a su hijo, Jesús, y regresaron otra vez a Galilea, su propia ciudad de Nazaret. Y no se vuelve a hablar de Jesús desde los 8 días de nacido hasta cuando tiene 12 años. Noten ustedes mismos, ahí en capítulo 2 de Lucas, versículo 41 y 42, noten lo que dice. Ahora bien, sus padres acostumbraban ir de año en año a Jerusalén para la fiesta de la Pascua.
Y cuando él cumplió 12 años de edad, subieron según la costumbre de la fiesta. Entonces no se vuelve a hablar de Jesús desde los 8 días de nacido hasta cuando tenía 12 años de edad. Usted puede seguir la lectura y darse cuenta de lo que pasó cuando tenía los 12 años. Pero el punto aquí es importante. Entonces José y María vivían en Galilea. Se vienen a Jerusalén para cumplir la ley de Moisés registrada en Génesis capítulo 17 versículo 12 de circuncidarlo. Allí entonces se encuentran con Simeón y Ana, que tienen el privilegio de conocer a Jesús, y luego dice el registro de Lucas que ellos se vuelven a Galilea, a su propia ciudad de Nazaret, y siguen viviendo allí, sin ningún inconveniente o problema, hasta los 12 años que regresan a Jerusalén y se muestra la historia de lo que pasó con Jesús a esa edad. Hasta ahí todo muy claro. Este era el punto que quería compartir con ustedes. Ahora vamos a ver la contradicción según se muestra en Mateo, el capítulo 2, versículo 13. Pero antes de leer el versículo 13 les voy a hacer un recuento de lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Usted empieza a leer allí y se muestra que Jesús nace en Belén, muy contrario a lo que leímos ahora en Lucas. Dice que vienen y lo visitan 3 astrólogos de las partes orientales, que cada uno de ellos trae regalos allí a Jesús, que había nacido en Belén, en un pesebre, y que estos astrólogos entonces van donde Herodes, que era el rey en ese entonces, y que le dicen que iban a ser un rey, y él se enfurece y no quiere que este rey nazca, y hace una infinidad de cosas para impedir este nacimiento. Bueno, ahí tiene usted más o menos el recuento, pero lo que nos interesa es lo que ocurre con José y María cuando Jesús estaba recién nacido. Capítulo 2 de Mateo, versículo 13. Noten lo que empieza a suceder. Después que se hubieron retirado, mire, el ángel de Dios se apareció en un sueño a José y dijo, noten aquí la historia, levántate, toma al niñito y a su madre y huye a Egipto, y quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes está para buscar al niñito para destruirlo. De modo que él, o sea José, se levantó y tomó consigo al niñito y a su madre de noche y se retiró a Egipto, y se quedó allá hasta el fallecimiento de Herodes, para que se cumpliera lo que Dios había hablado por su profeta, que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces imagínense ustedes, José se va de Belén a Egipto, y haciendo una investigación de la distancia que tenía que recorrer, era algo más de 120 kilómetros, incluyendo que tenía que cruzar el mar de Galilea, también el mar Muerto, el río Jordán, tenía que cruzar montañas, páramos, un desierto y la infinidad de peligros que conlleva el atravesar todos estos sitios. Y no había la tecnología que tenemos hoy en día, no habían aviones, no habían trenes, todo esto tenía que ser a pie o tenía que ser en caballo o en burro y por el desierto en camello. Entonces imagínense ustedes cuánto se demoró José para ir de Belén a Egipto. Esta fue una historia que me llamó mucho la atención y por eso quise compartirla con ustedes. Muy diferente a lo que acabamos de leer en Lucas. Sigo la lectura. Entonces Herodes, viendo que los astrólogos habían resultado más astutos que él, se enfureció mucho y envió e hizo que eliminaran a todos los muchachitos en Belén y en todos sus distritos de 2 años de edad para abajo, conforme al tiempo que había averiguado cuidadosamente de los astrólogos. Entonces los astrólogos lo engañan, regresaron de Herodes, no regresan y este se enfureció y lo que hizo fue tratar de impedir que este rey naciera, matando a todos los niñitos de 2 años para abajo. Y tenemos que tener en cuenta que según la misma Biblia se muestra que Juan el Bautista tenía menos de 2 años y que vivía en este distrito donde era rey Herodes, y Juan no murió. Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que se diga aquí que mataron a todos los niñitos y Juan, que vivía en ese distrito, en ese territorio, no haya muerto? Eso nos ayuda a que pensemos
si esta historia es cierta o es falsa, o fue inventada, o qué fue lo que pasó aquí, porque esta contradicción tan grande. Sigo lectura. Capítulo 2 de Mateo, versículo 17. Entonces se cumplió lo que se había hablado por medio de Jeremías el profeta, que dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran plañido. Era Raquel que lloraba a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque ya no son. 19. Cuando Herodes hubo fallecido, mire, el ángel de Dios se apareció en un sueño a José en Egipto, y dijo: levántate, toma al niñito y a su madre, y ponte en camino a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscan el alma del niñito. De modo que él, o sea José, se levantó y tomó al niñito y a su madre, y entró en la tierra de Israel. 22. Mas al oír que Arquelao reinaba en Judea, en vez de su padre Herodes, le dio miedo partir para allá. Además, habiéndosele dado advertencia divina en un sueño, se retiró al territorio de Galilea, y vino y moró en una ciudad de nombre Nazaret, para que se cumpliera lo que se habló por medio de los profetas: será llamado Nazaret. Esta es la contradicción que quería compartir con ustedes. Ay. Entonces, la pregunta es: ¿las enseñanzas de quién vamos a seguir? ¿Las enseñanzas de Jesús de Nazaret, según Lucas el capítulo 2, versículo 21 al 40, o las enseñanzas de Cristo, según Mateo el capítulo 2, versículo 13 al 23, que acabamos de leer? Estas enseñanzas de Cristo fueron inventados, quién sabe por quién, y quién sabe qué era lo que quería hacer creer a la humanidad, acerca de que Jesús había nacido en Belén, en un pesebre, que lo habían visitado 3 astrólogos o 3 reyes magos, según la enseñanza. Pero podemos ver la contradicción, podemos ver lo que tuvo que hacer José y María según esta enseñanza de Mateo, para poder salvar a este niñito de la muerte de muchos otros niños que murieron, según vimos ahí que fue lo que hizo Herodes, tratando de impedir de que este rey naciera. ¿Por qué se inventaron esta historia? Yo no sé. Ya nos toca a cada uno seguir averiguando y preguntarle a nuestro líder, que nos instruye en lo que tiene que ver con los asuntos bíblicos, bien sea que se llame pastor, o que se llame sacerdote, o que se llame anciano, o siervo ministerial, o precursor, o publicador, el que nos esté enseñando los asuntos de la Biblia, que nos explique por qué estas contradicciones de Lucas y por qué esta contradicción de Mateo, y cuál de las enseñanzas debemos de seguir, a quién debemos de seguir, si a Jesús, el Nazareno, según se muestra en Lucas capítulo 2, o a Cristo, según la enseñanza de Mateo, capítulo 2, versículo 3. Ahí le queda para que usted investigue. Este es el punto que quería compartir con ustedes. Y también contarles que Jesús sabía de todas estas contradicciones bíblicas, y él sabía que para nuestro tiempo íbamos a tener muchos interrogantes. Es por eso que él dijo que iba a haber una tercera revelación y que se iban a escribir nuevos libros para nuestra instrucción. Note lo que dijo él allí en Juan, capítulo 16, versículo 12. Tengo muchas cosas que decirles todavía, pero no las pueden soportar ahora. Jesús le dice a sus apóstoles que él tenía muchas cosas que enseñarles, pero que ellos no están en la capacidad de entenderlas. Y note los que les dice en el versículo 13. Sin embargo, cuando llegue aquel, el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propio impulso, sino que hablará las cosas que oye y les declarará las cosas que vienen. Jesús habla y dice que vendría un Espíritu de la verdad, y ese Espíritu de la verdad ya vino para nuestro tiempo. Y junto con otros espíritus superiores y este Espíritu de la verdad, Dios, el creador de los cielos y de la tierra, inspiró a un hombre para que escribiera 5 libros. 5 libros que nos ayudan a entender todos los asuntos que tenemos que entender en nuestro tiempo. Asuntos que tienen que ver con los espíritus, con nosotros, con todo lo que tiene que ver con el futuro y lo que hay dentro y fuera de la tierra. Y hay 2 libros principales que debemos empezar a investigar. Primero se llama el libro de los espíritus y el segundo libro se llama el libro de los médiums, escritos por Allan Kardec. De esta manera podemos seguir creciendo en sentido espiritual. Por eso Dios permita que sigamos creciendo y para eso necesitamos estudiar e investigar.
Así que, chao, chao, y que Dios los bendiga.